Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación otra vez. Siempre es una bendición estar en esta conferencia. Siempre digo, es verdad, aparte de mi propia congregación, el lugar donde más me gusta predicar es aquí. Siempre es muy lindo, tantos jóvenes que han venido para escuchar la palabra de Dios y es lindo poder predicar a ustedes. Voy a predicar varias veces en esta semana y alguien de mi iglesia me dijo, mire, ¿por qué no hagas una cosa? Como lo vas a predicar unas cuantas veces, ¿por qué no preparas un mensaje? Lo dividís en todas esas veces que lo vas a predicar y los tiempos van a salir perfectos. Eso es lo que dicen algunos jóvenes de mi iglesia, ¿no? Pero el pastor Luis me dijo hoy que la comida ya está listo. Me dijo antes que comenzamos la reunión, me dijo que estaba listo. Después vi la gente allí afuera, justo antes de esta reunión de la comida, y ellos estaban tranquilos porque alguien dijo, predica él. Vamos preparando lentamente porque tenemos tiempo. Pero bueno, tengo buenas noticias. El mensaje que iba a predicar esta noche lo dividí, era muy largo, entonces lo dividí en 2 mensajes muy largos. Probablemente es así. Bueno, voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son famosos? Tanta gente, no hay nadie famoso. Creo que ninguno. ¿Alguien conoce a alguien famoso? Sí. Quizás eres famoso en tu propia fantasía, ¿no? O siempre dicen que hay leyenda. Una leyenda viene siglos después. Hay un dicho, por lo menos en inglés, que dice que es una leyenda en su propio tiempo, que significa que es tan famoso que llega a ser leyenda antes de morir. Pero después cambiamos eso para algunas personas y en vez de decir es una leyenda en su propio tiempo, decimos que es una leyenda en su propia mente. Que solamente en su cabeza es una leyenda, pero en ningún otro lugar. Mucha gente quiere tener fama y nosotros, realmente humanamente, no hay nadie famoso entre nosotros. Pero hacemos otra pregunta. ¿A cuánto le gustaría ser famoso? Ah, sí, no van a decir eso, ¿no? Porque saben que queda mal. Pero algunos quieren eso. O por lo menos algún tipo de reconocimiento en la vida. Que hayan logrado algo. Pero como jóvenes deben estar pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué carrera voy a tener? ¿Cómo voy a pasar mi tiempo? ¿Qué voy a lograr? Voy a lograr reconocimiento, voy a lograr distintas cosas que puedo tener por delante. Y quiero decirles para comenzar que lo que vas a lograr en la vida depende mucho de decisiones que vas a tomar hoy. Es muy fácil hoy en día, y siempre ha sido, me imagino, pero creo que más hoy en día, a proyectarme, a tener fama o tener ciertas cosas que yo quiero lograr y saber que eso va a venir cuando soy grande. Y simplemente pensar, voy a esperar hasta que soy grande. Y esas cosas van a pasar solos. Y no es así. Sino lo que voy a hacer mañana depende de lo que decido hoy. Y lo que voy a hacer más adelante en mi vida depende de decisiones que yo tomo hoy. Entonces, por eso tenemos conferencias así, porque van a tomar decisiones en la juventud que van a afectar al resto de su vida. Y lo que van a decidir ahora puede determinar, quizás algunos eligen algo y terminan siendo famosos para los hombres. Y quizás otros deciden cosas y terminen no yendo a conferencias así, no haciendo nada en su vida para el Señor. Pero otros van a tomar decisiones y van a tomar decisiones con compromiso y con dedicación y con perseverancia y van a servir al Señor con su vida. Yo tengo un cuñado que es ciego. Y él y mi hermana tienen un negocio en Estados Unidos que se llama Braille Works, que sería obras braille. Ellos tienen 200 empleados, más o menos. Y ellos me cuentan a veces cómo son los empleados. Les voy a contar solamente una historia breve. Vino un muchacho, un joven, buscando un trabajo. Entonces tuvo una entrevista. Y tuve una entrevista con mi cuñado para conseguir el trabajo. Y fue un joven que aparentemente quería lograr grandes cosas. En la entrevista impresionó mucho a mi cuñado porque dijo, el trabajo era más o menos de secretario. Era entrar información en una máquina, ¿no? Pero dijo, bueno, quiero comenzar allí. Me gustaría después crecer en el trabajo y dedicar mi vida a esto y lograr grandes cosas. Y tenía ambición y pareció ser muy serio. Entonces, eso impresionó a mi cuñado. Le dieron el trabajo, comenzó a trabajar.
Entonces estaba allí metiendo información en la máquina y pasaron 6 meses y pidió una entrevista con mi cuñado. Entonces dice, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Y se sentaron a hablar y el muchacho dijo, mire, yo le dije cuando fui entrevistado que yo quería llegar a tener un puesto importante en la empresa, como administrador o algo. Ya estoy aquí 6 meses. Y todavía estoy haciendo lo mismo que hice el primer día. Si yo pensaba ya ser un administrador, ¿qué es lo que pasa acá? Mi cuñado es ciego, pero no es tonto. Pero es típico eso hoy. Que él pensaba, bueno, voy a meterme allí y ya las cosas vienen solos. No tengo que lograrlos, no tengo que ganarlos, no tengo que demostrar que soy fiel, no tengo que venir todos los días para ir a aprender cosas. Ahora, pero llevándolo mucho más cerca a donde vivimos, he conocido docenas de jóvenes en mis años en Argentina que me vinieron a hablar y me dijeron, pastor, yo quiero ser un pastor. Voy a ser un pastor. El Señor quiere que yo sea pastor. Gracias a Dios hay un grupo de ellos que son pastores o que están en camino. Pero la gran mayoría de ellos no son pastores. No son pastores, no son líderes, muchos de ellos ni están. Porque ellos vieron un pastor adelante y querían ver lo que vieron adelante, o quizás sintieron algo emocional, pero no se dieron cuenta que declarar que voy a ser un pastor cuando tengo 17, 18, 16 años, que solamente va a pasar porque el día de mañana voy a tener 30 años. Sino si el Señor me llama al pastorado, voy a lograr ser un pastor por seguir un montón de decisiones, compromisos, perseverancias y preparación para que yo pueda terminar haciendo las cosas que Dios quiere que yo haga. Y nosotros necesitamos entender eso y vamos a estar hablando de eso hoy. Porque a veces las personas dicen, voy a ser un pastor. Ahora quiero decirle, cuando un joven viene a mí a decir, yo quiero ser un pastor, yo no digo así, yo no digo, ay, otro de estos. No, porque hay unos cuantos que son pastores y queremos animarles a ser pastores. Y con experiencia, yo y otros pastores aquí también hemos aprendido a guiarlos un poquito mejor y decir, mira, no pasa por sí mismo, hay que tomar ciertos pasos, hay que tomar un compromiso muy grande, hay que estudiar, hay que dedicarse, hay que hacer todas esas cosas. Pero algunos de ellos no son fieles, no estudian, no avanzan, pegan vueltas y después de años no logran lo que en un momento pensaron que Dios quería para ellos. También a veces, y el primer mensaje vino bien para lo que yo quiero hablar hoy, quizás alguien acá dice, bueno, yo quiero ser famoso, pero para el Señor. Quiero ser el mejor predicador del mundo. Eso no es una buena ambición. Yo por lo menos, yo no quiero ser el mejor predicador del mundo. ¿Saben por qué? Porque tendrían que morir miles de predicadores para que yo sea el mejor, ¿no? No quiero una matanza de predicadores. No es una competencia. No debemos querer eso. Pero ¿qué es lo que debes desear en tu vida? Ya escuchamos mensajes sobre querer hacer lo que agrada a Dios. Lo que debes desear no es fama del mundo, tampoco fama eclesiástica, sino lo que debes desear con tu vida es ser un siervo. Debe ser fiel. Debe ser santo. Debe ser buscar excelencia para la gloria de Dios. Buscar excelencia. Ser el mejor siervo que podés ser. Y glorificar a Dios con tu vida. Y esas cosas no son cualidades que vemos muchas veces, aún en los supuestos siervos del Señor. Ser un siervo, ser fiel, ser santo, ser excelente y glorificar a Dios. En esta semana, cuando yo predico, vamos a ver a un hombre totalmente desconocido. Un hombre que no fue conocido para nada cuando vamos a comenzar su historia. Era un judío, ni estaba en Israel, no estaba en Jerusalén, estaba en cautiverio. En la Biblia comienza a hablar de él de la nada. Sabemos el nombre de su padre, no sabemos quién era su padre, no sabemos qué hacía su padre, no sabemos quién era su madre. Su oficio fue, y ya van a saber de quién hablo, fue copero de un rey extranjero. Copero del rey. Pero no sabemos nada de él cuando comenzamos. Fue un desconocido, fue un nadie. No había hecho nada de lo que nosotros sepamos para el Señor. Pero
vamos a ver, comenzando en esta noche, que Dios estaba al punto de cambiar la historia de los judíos por medio de él. Dios iba a transformar a él en un gran constructor, en un gobernador de Judá, en un líder espiritual, un hombre que impactaba a la gente de su día y sigue impactando a nosotros hoy. Y hoy veremos que Dios quiere transformar a desconocidos en grandes líderes para su gloria. Dios quiere transformar desconocidos en grandes líderes para su gloria, pero requiere una transformación. Ahora vamos a leer entonces, y ahora pueden abrir sus Biblias. ¿A qué libro? Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer hoy 1 a 11, aunque me di cuenta que si predico todo el mensaje y llegamos allí, que desayunamos en vez de cenamos. Entonces no viene bien eso. Capítulo 1, versículo 1, dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrente, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a comenzar a ver hoy 4 características en la vida de Nehemías que Dios utilizó para transformar un desconocido en un gran siervo y líder para la gloria de Dios. 4 características de la vida de Nehemías que Dios utilizó para transformarle de un desconocido a un gran líder. Hoy vamos a ver 2 de ellos. En primer lugar, Nehemías conoció el plan de Dios. Nehemías conoció el plan de Dios. Versículos 1 a 3 comienza diciéndonos quién es él. Y dice versículo 2 que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías conoció el plan de Dios. Él tenía una pasión por el plan de Dios. Él fue un hombre que estaba viviendo en cautiverio. Él no estaba en Israel. Israel, primero, ustedes conocen la historia, después de siglos de desobedecer a Dios, la mayoría de los reyes siendo reyes malos que pusieron ídolos y animaba a la gente a adorar a dioses que no fueron Dios, y con la paciencia de Dios, la esperanza de Dios, pero en 586 antes de Cristo, Dios envió a Babilonia, quien fue a Jerusalén, tomó Jerusalén, destruyó los muros, quemó las puertas, llevó a la gente a cautividad. Ya para el tiempo de Nehemías ya no están encargados los babilónicos, porque ellos fueron después conquistados también por Persia, y él está bajo ellos. Y aquí tenemos a Nehemías que es descendiente de los que fueron llevados de Jerusalén por causa del pecado del pueblo. Y ahora Nehemías está allí trabajando por un rey extranjero.
está a 1,300 kilómetros de Jerusalén y no hay micros. Tenía un buen trabajo realmente para su tiempo, donde él podía vivir cómodo, tener algo de influencia, estaba en contacto con el rey, el hombre más poderoso del mundo de aquel entonces, así que estaba cómodo, estaba lejos de Jerusalén, pero aún así, él tenía una pasión por la obra de Dios y para la gloria de Dios. Lo vemos aquí en las preguntas que él hizo. Él sabía lo que era importante para Dios. Vino Anani, que vino de Jerusalén. Y él no dice que él habló con Anani y dijo, ¿cómo andás? ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo vienen las cosas con vos? Qué bueno que volviste. Sino, él quiere saber qué pasa en la obra de Dios. Y dice que él dijo, pregunté por los judíos que habían escapado. Primero preguntó por los judíos. Ahora, ¿por qué por los judíos? Bueno, creo que sabemos, pero déjame compartir unos versículos rápidamente que puedan anotar allí. Sabemos que los judíos, Israel es el pueblo que Dios había elegido. Y aunque no estaban en Jerusalén, aunque habían pecado, aunque Jerusalén estaba destruido, aunque estaban en cautiverio, Nehemías entendió que Dios no había terminado con Israel. Nehemías todavía creyó que Dios iba a restaurar el pueblo a Israel y que iba a cumplir con todas sus promesas. Ya para esta fecha, Esdras ha vuelto con algunas personas. Han vuelto 2 grupos ya y han edificado el templo, pero las cosas todavía no son como deben ser. Pero él preguntó por los judíos. Porque en Génesis 22, versículo 16, dice que Dios dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, hablando con Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí está Nehemías, 1,300 kilómetros de allí en cautiverio, pero él todavía está pensando en las promesas que Dios ha dado a los judíos, porque él sabe que Dios va a cumplir y que es su pueblo. En Levítico 26:12 dice que Dios dijo, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pueden notar también Levítico 26:12, que dice prácticamente lo mismo, y voy a leer Deuteronomio 14, versículo 2, donde dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido, para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Todo esto sabemos, solo quería hacerles recordar, pero ¿qué preguntó Nehemías? Preguntó por los judíos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo elegido por Dios? ¿Cómo está el pueblo al cual Dios ha hecho un montón de promesas? ¿Qué está pasando con ellos? Yo quiero saber porque yo conozco el Antiguo Testamento, yo sé lo que Dios ha dicho y yo quiero saber lo que Dios está haciendo. Fue lo que más le importaba, era su pasión. Después en versículo 12 él sigue preguntando y dice, y preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ahora, ¿por qué preguntó por Jerusalén? Porque Jerusalén fue la ciudad que Dios dijo que Él eligió para poner allí su nombre. En Deuteronomio otra vez, ahora en capítulo 12 y versículos 5 y 6, dice así, dice lo mismo en muchos lugares. Ahora, cuando leemos esto en Deuteronomio, Israel está todavía al otro lado del Jordán y no han conquistado todavía la tierra. Y Dios no les ha dicho todavía que el lugar que Él elige para poner su nombre es Jerusalén, pero le da este principio en Deuteronomio 12, versículo 5, que dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allí iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y sigue hablando de cómo van a ser sus sacrificios en ese lugar. Más adelante, en 1 de Reyes 11, versículo 36, dice, y a su hijo daré un tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre.
Israel y Jerusalén en especial es un lugar muy interesante en la palabra de Dios. Porque el Dios del universo decidió en un momento decir a su pueblo, yo voy a poner mi nombre en Jerusalén. Y allí puso su templo. Y allí puso el lugar que él dijo que no era solamente para Israel, sino que iba a ser una casa de oración para todas las naciones. Y lo puso en la ciudad de David, puso su templo allí. Es el lugar donde el Mesías, aún para los judíos, porque estamos hablando de ellos, donde el Mesías reinará en el futuro. El lugar es importantísimo y Nehemías entendió que fue un lugar muy importante porque fue el lugar que Dios había elegido, pero en este momento no está cumpliendo con lo que Dios quería para ese lugar. Cuando he tenido oportunidad de visitar Israel, y hay unos cuantos que están aquí que han ido a Israel y creo que van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Hay muchos lugares que me encantan, pero mi lugar favorito es el Monte de los Olivos. Y cuando estás en el Monte de los Olivos, está el valle allí, ves el monte del templo, estás viendo toda la ciudad de Jerusalén desde ese lugar. Y realmente yo comparto en ese momento, pero es difícil hacerlo porque estás en un lugar donde pasaron docenas de cosas en la Biblia y donde van a pasar muchas cosas más. Es el lugar que estás mirando, el monte del templo, es el monte Moría, es el lugar donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo, es el mismo lugar. Y lo estás mirando y después lo pisás, pero estás allí. Estás mirando en la puerta dorada, que es la puerta que ahora está cerrada porque Ezequiel había profetizado, porque Jesús cuando entró en triunfo la semana antes de morir, entró por esa puerta. Todo el mundo estaba diciendo Hosana, Hosana, y pensaba que él iba a reinar, y él entró y volvió a Betania, porque no vino para reinar, ya vino para morir. Y esa puerta después fue cerrada como fue profetizado. Y podéis verlo allí, se llama la puerta dorada. Y lo miramos porque sabemos que el Mesías va a pasar por esa puerta algún día en el futuro. Lo mirás y es el lugar donde estaba el templo. Lo mirás y pensás en lo que dijo Ezequiel, cuando dijo que él vio la gloria de Dios levantarse del templo y pararse allí. Y después la gloria de Dios se fue y se paró sobre esa puerta dorada. Y después se fue sobre el monte de los Olivos donde estás parado. Y después se fue. Y sabes que en el mismo lugar no va a ser la gloria de Dios en esa forma, sino en el mismo lugar cuando viene Cristo para reinar, va a plantar su pie en el monte de los Olivos. Va a haber un terremoto y Él va a venir para reinar en Jerusalén, en el lugar que estás mirando desde ese lugar. Es el lugar donde Jesús oraba en Getsemaní, es el lugar donde Jesús ascendió al cielo, es el lugar donde Jesús lamentaba sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cómo me hubiera gustado ponerlos bajo mis alas, y Él habló así a ellos. Es el lugar donde Cristo murió, lo que ves el lugar de allí y donde Él va a volver. ¿Por qué digo todo esto? Porque Jerusalén está en el centro del plan de Dios. Y quizás nosotros no pensamos tanto en eso como la iglesia, aunque debemos, pero para Israel es el lugar. Saben que nosotros a veces nos olvidamos o no pensamos, los judíos, o se creen todo el Antiguo Testamento, y ellos están esperando al Mesías. Solamente que no creen que es Jesús. Un error tremendo. Pero quiero decirles algo más sobre el Monte de los Olivos. Cuando estás mirando allí cerca de Getsemaní, estás en un lugar verde, un lugar lindo, Getsemaní con los olivares, que es muy parecido a lo que fue en el tiempo de Jesús. Pero cuando lo miras de enfrente, cuando vas al monte del templo y miras de vuelta al Monte de los Olivos, ves que es todo verde y después parece que es todo blanco. Y mirás, es blanco, 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 y ya te das cuenta porque ya pasaste por allí. Todo eso que es blanco, ¿sabe lo que es? Cementerio. Un cementerio tremendo, grande de los judíos. Y los que están sepultados allí son los judíos con mucha plata, mucha fama, mucha importancia. ¿Y sabe por qué quieren estar sepultados en ese lugar? Porque cuando llegue el Mesías quieren llegar primero. ¿Sí? Quieren estar allí. Porque están esperando el Mesías. Y el Mesías viene. Solo que van a estar sorprendidos de quién es. Todo esto digo para decirles que Nehemías, cuando él estaba 1300 kilómetros de allí, estaba
pensando y vio a Hanani, quería saber qué pasa con los judíos, el pueblo de Dios, y qué pasa con Jerusalén, el centro de operaciones de Dios, el lugar donde Él puso su nombre, el lugar que debe glorificar a Él. Y es muy interesante que Dios dijo, voy a hacer algo en este lugar que va a dejar a la gente como con el escalofrío, no me acuerdo la palabra que dijo, y es así. Hoy en día vas a Jerusalén, el lugar donde estaba el templo, está, no es un mezquita realmente, pero es de los musulmanes. Está allí, ha estado allí ya por 1400 años. Y una de las cosas que me da a mí más tristeza cuando estoy en Israel es que de la mezquita, del monte del templo, en el lugar donde estaba el templo de Jesús y donde va a estar el templo de Jesús, 5 veces por día sale el llamado de oración a los musulmanes desde el templo del monte, del mismo lugar. Porque ellos lo tomaron y están allí hoy. ¿Y por qué están allí hoy? Por la desobediencia de Israel. Ahora, todo eso simplemente para decir, Nehemías entendió lo que fue el centro del plan de Dios. Y entonces cuando alguien vino a él hizo preguntas. Él tenía curiosidad, él estaba interesado en lo que le interesaba a Dios. No estaba interesado en hablar pavadas con Hanani, él quería saber qué está pasando en el plan de Dios. A veces me molesta a mí cuando viajo a Estados Unidos y voy a las iglesias y normalmente me hacen preguntas. Me preguntan, ¿cómo está el gobierno en Argentina? Y yo les digo, como saben, espectacular. Cada vez mejor. Pero eso es lo que me preguntan. Y me dicen, bueno, entonces, ¿y cómo es la inflación? ¿Qué inflación? Les digo. Me dicen, ¿vas a ganar un mundial, Messi? Y yo digo, sí. Quizás como técnico, acá 30 años. Perdón. Me preguntan por la seguridad. Y recién, últimamente, mi último viaje, me preguntaron, ¿cuándo me voy a jubilar? ¿Cómo me van a preguntar eso? Ellos tienen buena intención y están preguntando cosas interesantes, pero esas son todas las preguntas equivocadas. ¿Qué importa? En la obra de Dios, todas esas cosas son interesantes, pero ¿qué importa? Y muchas pocas veces realmente hay gente cuando hay un tiempo de hacer preguntas o se acercan y te preguntan, contanos de algunas personas que sus vidas han sido transformadas por el Evangelio de Cristo. Hablanos del discipulado y cómo personas llegan a ser discípulos del Señor Jesucristo en Argentina. Contanos, porque eso queremos saber. ¿Cuántos pastores han sido llamados y están sirviendo fielmente en iglesias en Argentina? ¿Cuántas iglesias han sido fundadas? ¿Cuántos alumnos están estudiando y graduando y preparándose para servir al Señor en el futuro? Nunca preguntan esas cosas. A mí me molesta. A veces me preguntan cosas y yo digo, perdóname, pero déjame ayudarte. Te voy a decir lo que tenés que preguntar. Porque tienen buena intención, pero están fuera de onda. Están fuera no están entonados con Dios. Yo tuve el privilegio de ser llamado como misionero. Y el Señor me envió a Argentina. Estoy muy contento por eso. Ni un día en mi vida quería estar en otro lugar. Pero podía haber estado en otro lugar. Y la obra hubiera sido igual. Porque la obra, si estamos en Argentina, en Estados Unidos, en Uruguay, en Bangladesh, en Japón, en China, lo que fuera, y distintos lugares con distintos gobiernos y distintas condiciones y distintas inflaciones y distintas cosas económicas, la obra es igual. El mandato es hacer discípulos. Y para hacerlo, y al hacerlo, fundar iglesias. Ver pastores y diáconos y gente creciendo y ganando las próximas generaciones, evangelizando su mundo para Cristo. Eso es la obra. En el tiempo de Nehemías, él estaba lejos, y era más distancia que hoy, en el sentido de que era difícil llegar, pero él hizo las preguntas correctas. Muy pocas personas hacen las preguntas correctas. Ahora, yo voy a preguntarte así. Voy a ser un poco brutal hoy, voy a ser muy directo, pero ¿pasaste tu tiempo haciendo las preguntas correctas o hablando pavadas? Perdón que lo digo así.
No es incorrecto, o sea, podemos hablar de cosas y divertirnos, pero como dijo el pastor Mati, todo lo que hacemos debe glorificar a Dios, nada debe ser vana. No quiere decir que si fueron hoy en una excursión, que eso fue tiempo vano y no sirve al Señor, sino significa que si fueron una excursión, lo hicieron para glorificar a Dios. Y quizás glorificaron a Dios a ver la naturaleza, y quizás invertiste tu vida en alguien en el viaje, y quizás hiciste ese tiempo para adorar al Señor. Puede haber hecho muchas cosas, no es que solo estamos sirviendo al Señor en una reunión, pero todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y nuestro grupo de jóvenes, a veces estamos tan interesados en no decir una cosa por lo cual los otros se burlan de nosotros, estamos como que tengo que cuidarme, porque si digo algo fuera de lugar me van a matar, y necesitamos en nuestro grupo de jóvenes estar edificándonos mutuamente en las cosas del Señor, todo el tiempo. Ustedes viven en un mundo difícil, ustedes en las escuelas no tienen compañeros cristianos prácticamente, entonces cuando están juntos necesitan estar haciendo las preguntas correctas, y animándose el uno al otro, hablando de las cosas que Dios quiere que hablen y los valores del Señor, como Nehemías. Deben estar preguntando, ¿cómo puedo ganar a mi amigo para Cristo? No diciendo, pastor, ¿podés venir a hablar con mi amigo para que él conozca a Cristo? Pregunta, aprende, si no sabes, habla con otro joven, vayan a hablar con tu amigo, pero tengo una pasión para conocer las cosas del Señor, para poder servirle en esa manera. Debes estar pensando, porque al final es así, Nehemías estaba preguntando por el conocimiento que él tenía del Antiguo Testamento. Pero te pregunto, y sé sincero con ti mismo, ¿cuánta curiosidad tenés sobre este libro? ¿Cuánto? ¿Amás este libro? ¿Lo lees todos los días? Cuando lo lees porque alguien te dio un plan y tenés que cumplir, o lo lees porque querés saber lo que dice. ¿Querés saber, como dijo el pastor Matías, lo que agrada a Dios? ¿Querés saber lo que es el plan de Dios? ¿Querés saber cómo podés entrar vos en el plan que tiene Dios? Todo está en este libro. Pero tenemos que tener curiosidad, hacer las preguntas correctas. Si vos estás pensando, algún día quiero ser famoso de acuerdo con los hombres, vamos a usar algo que más personas buscan la fama que en otro. Voy a ser el próximo Messi, pero voy a ganar un mundial, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vas a jugar al fútbol. Y si querés llegar a eso, vas a hablar con técnicos. Y vas a estudiar cómo jugar, y vas a cuidar de tu cuerpo, y vas a preparar, vas a hacer un montón de cosas, sabiendo que cuando tenés 16 años y estás jugando en un club, no te van a poner el equipo nacional todavía. Vos tenés que avanzar, tenés que mejorar, tenés que aprender. Y si querés hacer eso, vas a dedicar toda tu vida pensando en esas cosas para lograr eso. Y si vale la pena hacerlo para ser un Messi, ¿cuánto más vale la pena hacerlo siendo un hijo de Dios? Requiere compromiso, requiere dedicación, requiere hacer las preguntas correctas con una curiosidad de la palabra de Dios que no termina. Que necesitamos tener, que nos domina. Debes preguntar, ¿cómo puedo yo servir al Señor? Debes estar hablando con tu pastor y diciendo, ¿dónde está el lugar en el cuerpo de Cristo para mí? ¿Dónde puedo usar mis habilidades para el Señor? ¿Cómo puedo avanzar adelante? Si Dios quiere que yo sea un pastor, ¿cómo puedo prepararme? ¿Cómo puedo discipular a otros? ¿Cómo puedo lograr ser un misionero? Depende de tu situación, pero preguntas que tienen que ver con el plan de Dios. Porque delante de Dios, Nehemías fue un desconocido y ahora va a llegar a ser un gran líder, y todo comienza con esta pregunta. Si no haces estas preguntas, la historia no se ve. Pero él conoció lo que Dios estaba haciendo. Y si Dios te va a usar, tenés que tener una pasión y un compromiso por el plan de Dios. El plan de Dios que Él está haciendo en este mundo, el plan de Dios que puede tener para tu vida en el medio de todo eso. Y debes preguntarte esto, y seas honesto. ¿Dónde está tu pasión? No estoy hablando de cosas casuales. ¿Dónde está tu pasión? ¿Está en el fútbol? ¿Está en las chicas? ¿Está en los muchachos? ¿Está en el dinero? ¿Está en el placer? ¿O está en las cosas del Señor? Tu pasión.
¿Tu pasión está en algo que va a pasar, que no va a tener ningún valor eterno, o tu pasión está en las cosas de Dios? Si eso es tu pasión, comenzá a practicar tus preguntas. Preguntas. Quiero saber esto, quiero saber lo otro. A mí me gusta el joven que siempre tiene una pregunta bíblica. Pastor, mira, estaba estudiando la Biblia, no entiendo esta parte. Perdón, no quiero molestarte. Seguí molestándome. ¿Sí? Porque está en serio, quiere saber. Entonces, en primer lugar, Nehemías tenía una pasión o un compromiso con el plan de Dios. Número 2, Nehemías se involucró emocionalmente. Dice en versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Un poco raro para nosotros este título, el segundo punto, de la segunda característica. Nehemías se involucró emocionalmente. ¿Ves lo que dice? Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. O sea, Nehemías es el primer pentecostal. Hay un hombre viniendo a nuestra iglesia hace poquito y me dijo el sábado, me dijo, nunca entré antes a una iglesia bautista porque fui advertido de no hacerlo. Y me dice, pero he visitado a muchas iglesias pentecostales, me dijo. Y me dijo, en las iglesias pentecostales muchas veces dijeron esto. Dijeron, cuando la gente estaba medio apagado, dijeron, ¿qué pasa, hermanos? ¿Hay bautistas entre nosotros? Él me dijo eso, que ni sabía bien qué interesante sería eso, pero me dijo eso. Si ahora voy a la iglesia bautista, me gusta. ¿Sabes qué? Nosotros a veces tenemos miedo de las emociones, pero vemos cómo Nehemías se emocionó. Primero vemos que las respuestas que él recibió de Hanani no fueron muy buenas. Él preguntó por dos cosas: ¿cómo están los judíos? ¿Cómo está Jerusalén? Versículo 3. Él le dijo, el remanente, los judíos, los que quedaron en la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta. Están en gran mal, miseria, pobreza, dificultad, estaban luchando. Estaban en afrenta, que quiere decir, y lo vemos más adelante en el libro, estaban burlando de ellos. Estaban burlando de ellos. Qué gran Dios deben tener. Mirá la ciudad que tienen. Mirá las ruinas que hay acá. Mirá que las puertas están quemadas. Mirá este desastre que está aquí. El muro había sido derribado por Nabucodonosor y ya habían pasado ya para esta fecha alrededor de 140 años que no construyeron de vuelta esos muros. Estaban allí en ruinas por 140 años. Y con las puertas quemadas. Y Nehemías escuchó esa respuesta y dijo, esto no es bueno. Esto es un desastre, pero ¿y por qué? Por la apostasía del pueblo de Israel. Habían rechazado a Jehová, habían seguido a cualquier dios de los que estaban alrededor. ¿Y por qué hicieron eso? Siguieron a otros dioses, porque otros dioses, la mayoría que fueron dioses de fertilidad, le prometieron prosperidad. Le prometieron que iban a tener lluvias, les prometieron que iban a tener grandes cosas. A veces, aún los judíos, Israel ofreció sus hijos a Moloch, y la tradición con Moloch fue dar tu primer hijo, lo mataron con fuego, y nosotros decimos, ¿por qué haría eso? Porque al hacer eso y satisfacer a Moloch, él iba a darte muchos hijos más. Y ellos creyeron eso, hicieron eso. Pero lo hicieron siempre pensando en sí mismos. Y Nehemías está allí pensando, mire, está todo en ruinas, la gente está en mal afrenta, y es resultado de su pecado, su apostasía, su rechazo de Jehová, y ahora están siendo burlados por los enemigos de Dios. Quiero que Dios sea glorificado en Jerusalén. Entonces Nehemías se emociona. Ahora, déjame decir algo de emociones, porque yo creo que es muy importante. Vivimos en un mundo religioso donde hay muchas emociones manipuladas. Y eso es malísimo. Y eso a nosotros los bautistas nos da miedo, porque si vemos 10 veces emociones manipuladas, podemos llegar a la conclusión que emociones son malas. Y no es así.
Dios nos hizo a nosotros en su imagen, con intelecto, emociones y voluntad. Las tres cosas se ven en este capítulo. Es muy incorrecto y muy feo cuando en algunos lugares, sin la verdad de Dios, sin tocar el intelecto, sin enseñar que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de amor, sin decirle esas cosas, usan música y otras cosas y dicen, dale, que somos bautistas, ¿para qué? Se emocionan. Y eso pasa en muchos lugares. Y lo feo de eso es que cuando se van y se tranquilizan las emociones, no tienen nada. No tienen nada. Pero jóvenes, y espero que nadie, ningún pastor se moleste, escuchen bien lo que voy a decir. Cuando nosotros, como Nehemías acá, hacemos las preguntas correctas y escudriñamos las escrituras y descubrimos grandes verdades de Dios, o descubrimos que la voluntad de Dios no se está haciendo, o por otro lado que se está haciendo, puede ser dos clases de emociones. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, eso entra en mi mente y eso produce en mí emociones. Eso está bien. Yo digo a mi congregación, no lo digo a otro por las dudas, aunque en mi congregación nadie me escucha en esto, quizás en nada, pero en esto. Yo digo, si estamos predicando y vemos que Dios es grande y te te escapa un amén o un gloria a Dios o amén, hermano, seguí predicando así. Bueno, déjalo escapar. Pero solo si está provocado por la grandeza de Dios, la verdad de Dios, o en este caso, la tristeza de que la voluntad de Dios no se está haciendo. Entonces, Nehemías se emocionó, pero se emocionó porque había hecho las preguntas correctas y se dio cuenta que Dios no estaba siendo glorificado en Jerusalén entre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo acá? Se sentó. ¿Qué importa que se sentó? No sé, ¿por qué no nos dice específicamente lo que quiere decir? Quizás se sentó porque no podía pararse. Pero una cosa sabemos, y creo que esto es importante pensar. A veces vos y yo escuchamos cosas de la obra de Dios que no es como debe ser, y por allí decimos, ay, qué lástima. ¿Qué vamos a comer? ¿No es así? ¿Sabe que fulano dejó el ministerio? Ah, qué lástima. Qué lástima. ¿Está listo los patis? ¿Está listo? ¿No es así? Nehemías no siguió. Él se sentó. Él se paró. Él sintió el dolor. No porque solamente quería sentir dolor, porque tenía pasión para el plan de Dios y quería verlo realizado y no podía seguir su vida como se estaba todo normal. Entonces se sentó, se paró, no siguió su vida, lloró. Y otra vez, nunca debemos llorar, falsificando, llorar y tratar de provocar que lloramos en público porque eso parece que somos espirituales, pero hay cosas que deben hacernos llorar. Debemos llorar a veces por lo que pasa a veces en nuestras iglesias, lo que pasa con algunos jóvenes que hoy no están, por algunas personas muy cercanos nuestros que sabemos que están perdiendo sus vidas con diferentes clases de pecado y no se convierten y no conocen al Señor. Podemos llorar, debemos llorar. Dice que hizo duelo unos días, eso significa que le dolió. Nosotros escapamos de dolores. Cuando algo a mí me duele, trato de arreglarlo. ¿Vos? Esto me duele. Bueno, vamos a poner. Y así también emocionalmente. Cuando hay cosas que nos duelen, normalmente queremos correr, queremos huir, no queremos que nadie nos duele. Él se sentó, hizo duelo. Dijo, esto hay que sentirlo porque hay que responder a esto. Y dice después que ayunó y oró, y sabemos de capítulo 2, que lo hizo por 4 meses. Por 4 meses todos los días estaba orando, estaba ayunando. Y dice que hizo todo eso delante del Dios de los cielos. Nehemías estaba diciendo, Señor, no puede ser.
No puede ser que los judíos, tu pueblo, están mal y se están burlando de ellos. Porque cuando se burlan de ellos, están burlándose de ti. No puede ser que en Jerusalén, donde estaba David, donde estaba Salomón, donde prometiste que iba a haber un reino eterno, que está abandonado como está abandonado, no puede ser. Y fue al Señor, y vamos a ver mañana cómo Él oró y cómo hizo como respuesta a eso. Pero jóvenes, si hacéis las preguntas correctas, las respuestas no siempre van a ser tan buenos como a nosotros nos gustaría que fueran. Gracias a Dios tengo 39 años en Argentina. Menos mal que vine a los 5 años, pero tengo 39 en Argentina. Hay cosas tristes que han pasado. No todo es como uno pensaría que debe ser. Yo no soy una persona negativa y no me gusta hablar de cosas negativas, pero a veces necesitamos ver las cosas como son para que podamos orar, para que sean como deben ser. En mis 39 años acá, y esto no es algo malo en sí, pero es una realidad, por lo menos 7 grandes hombres de Dios, misioneros de afuera que trabajaron acá con todo, ya están con el Señor. Gracias a Dios por ellos, gracias por su ministerio. Casi todos nosotros hemos sido edificados por sus vidas, pero ya no están. No van a tener más ministerio aquí en la tierra, por lo menos humanamente. Hay varios otros que están jubilados. Hay muchos misioneros que vinieron de afuera y volvieron a su país por distintas razones, pero ya no están. Algunos, aún misioneros, se apartaron. No están sirviendo al Señor. Y, lamentablemente, los misioneros de afuera que antes vinieron en grandes números, ahora vienen en pequeños números. No va a venir un misionero de afuera para reemplazar a cada misionero que ha estado aquí. Después de 70 años más o menos de los bautistas independientes en Argentina, y hemos ministrado con, creo que hoy estamos un poco más de 44 millones de argentinos, y creo que los domingos, y no hice un estudio científico o algo así que voy a tratar de ser generoso, pero después de 70 años de ministerio aquí en nuestras iglesias, los domingos se reúnen entre 2.000 y 4.000 personas, creo. 2.000 y 4.000 personas después de 70 años de ministerio con muchos misioneros y muchos pastores y muchos obreros. Gracias a Dios por eso, por esos miles de personas que están. No quiero disminuir nada de eso. Gracias a Dios por cada uno. Gracias a Dios por todos ustedes. Pero eso deja 43 millones, que 900, bueno, ustedes hacen los números. Deja casi los 44 millones. Y hoy vivimos con muchos pastores que quieren servir al Señor con sus vidas y están sirviendo al Señor con sus vidas, pero tienen que trabajar también secularmente. No saben de día a día cómo van a estar económicamente, y en vez de poder dedicar toda su fuerza, toda su energía, todas sus vidas a pastorear, pastorean en el tiempo que pueden. Y yo los admiro, pero no debe ser así. Pensamos en cómo Dios puede usar esos pastores si podían trabajar tiempo completo y ministrar a su gente con más tiempo cuando tienen problemas, y evangelizar más y preparar más tiempo, dedicar más tiempo a su preparación. Hay iglesias sin edificios que no pueden crecer porque no tienen dónde poner la gente. Y lo que más me duele de todo esto es que hay misioneros y pastores presentes que están envejeciendo. ¿Quién dijo eso? Estoy en el proceso, realmente yo no estoy haciendo nada, pero tengo un hermano que está presente, que está digitalizando todos los videos de la historia de nuestra iglesia. Y he mirado algunos ya que están en video. Esos jóvenes, ustedes no saben lo que son videos. Fueron cartuchos así más o menos, y alguna máquina que ya...
Entonces ahora lo está poniendo en un pendrive. Y está poniendo mi vida entera en un solo pendrive. Es un poco humillante. He mirado en algunos de esos. Vi uno cuando yo estaba enseñando una clase en los miembros en el año 88, creo, 87. Qué pesado. Las cosas van cambiando, ¿no? Yo he mirado en esos y veo a mí mismo. Primero pensaba que era Marcos. Y yo fui flaco. Fui un palito. ¿Sí? Allá no me creen. Fui flaco, pelo negro, energía, flaco. Tenía visión y deseo para hacer la obra. Estaba flaco. Tenemos que ver la obra como es. Y otra vez, hay que tener cuidado con esto. Damos gracias a Dios por cada siervo. Damos gracias a Dios por cada convertido. Damos gracias a Dios por cada discípulo. Damos gracias a Dios por ustedes jóvenes que están comprometidos con el Señor. Estamos contentos con todas esas cosas. Gracias a Dios. Pero debemos tener una carga en nuestras vidas sobre los otros casi 44 millones de argentinos que quedan, sin hablar de alcanzar el mundo con el Evangelio. Y habiendo dicho eso, como dije al principio, una gran tristeza en mi vida, a este momento de mi vida, mirando en el pasado, es cuántos que prometieron mucho en el ministerio se apartaron. Cuántas personas que dijeron, yo voy a ser un pastor. Algunos de ellos estudiaron y fueron preparándose y invertimos nuestras vidas en ellos y pensamos, esta persona Dios lo va a utilizar en gran manera. En mi experiencia, el factor que llevó la mayoría de ellos, o el número mayor, es una chica. Una chica. Así que, cuidado de la chica. Es una chica en conversa, una chica que no conoció al Señor. Una chica que llevó su corazón de Dios y todo lo que Dios tenía para él en la obra del Señor, para una chica. Doloroso, me acuerdo casos. Ustedes conocen casos. Ahora, déjame nombrar un par de cosas más. Algunos por el dinero, algunos por el trabajo. Comienzan a trabajar los domingos y dicen, bueno, voy a trabajar algunos domingos. No van a la iglesia, más domingos, no ir a la iglesia, pierde contacto con los hermanos, no va a la iglesia y cuando se da cuenta, ya está apartado. Algunos por el placer. Pero quiero decir esto de eso. Realmente en este momento no me importa cuál es lo que nos debía. Pero quiero decir esto. Si el Señor te ha llamado al ministerio, no debe haber ni millones de dólares, ni la chica más hermosa del mundo, ni el placer más interesante que puede existir. Si el Señor te llamó al ministerio, no hay vuelta. Debe haber un compromiso increíble. Es un llamado maravilloso. Dad gracias a Dios y poned los ojos en el Señor y orad y decidid y comprometete. No dejes que nada te desvíe. Es increíble eso para mí. Yo no entiendo eso, pero sé que pasa todo el tiempo. Tenemos que cuidarnos. Pero por otro lado, hay algunos jóvenes, y estoy tratando de ser muy directo porque es lo que veo y lo que veo distinto en Nehemías. Vemos que Nehemías preguntó las cosas correctas y cuando escuchó la verdad, lloró, sintió el dolor, ayunaba, oraba y vamos a ver mañana que respondió. Pero hay muchos jóvenes hoy que dicen, bueno, el Señor me llamó a esto y quiero hacer una cosa, pero no se comprometan. Es así. Y les digo porque por allí ustedes no se dan cuenta, pero es importantísimo en la obra de Dios, es importantísimo en tu vida. Entonces dicen, yo voy a servir al Señor así. Bueno, dale, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, comienzo la semana que viene. Porque ahora me voy de vacaciones y cuando vuelvo ya vamos a comenzar. Y van pegando vueltas y ahora voy a hacer esto, y después voy a hacer lo otro, y después voy a hacer otra cosa. Sin compromiso, sin tomar los pasos necesarios, sin urgencia.
Y pasan 15 años, están exactamente en el mismo lugar y algunos dicen, pastor, voy a ser un pastor. Bueno, espero que vives a los 120 años. Porque no es serio. Nehemías lo tomó en serio. Conoció la verdad y se involucró emocionalmente. Y no me gusta cortar el mensaje acá, pero voy a hacerlo, porque hay que completarlo y mañana lo vamos a completar. Pero jóvenes, cuando entendés que el Señor quiere que hagas algo, cuando vos te dedicas a hacer las preguntas correctas y conocer el plan de Dios y tenés una pasión para el plan de Dios y entendés tu parte en el plan de Dios, movete, comprometete. Hacer como uno, no me acuerdo quién era, alguien acá va a saber la historia, ¿no? Que creo que fue Cortés en México y ha pasado varias veces que la gente vino y ¿qué hizo? Quemó los barcos. Van a querer volver en algún momento, entonces quemamos los barcos. Jóvenes, quemen los barcos. Quemen los barcos. No te dejes vuelta. Comprometete con el Señor. Y después movete para hacer las cosas que el Señor quiere que hagas. Y te pregunto, ¿dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu pasión para la obra de Dios? ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde está tu llorar? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el orar? ¿Dónde está el ayunar? ¿Dónde está el compromiso, la urgencia, la perseverancia, la excelencia que querés lograr para el Señor? La preparación. Prepárate y seguí preparándote. Pastores, seguimos preparándonos hasta el día que el Señor nos lleva. El hecho de que uno tiene el título de pastor no debe terminar allí. Debemos ser un mejor pastor cada día, porque seguimos estudiando la palabra y seguimos aprendiendo cosas, porque queremos lograr excelencia, porque nuestro Señor lo merece. Nehemías no era nadie, pero tenía dos cosas esta noche. Tenía una pasión por conocer y hacer la voluntad de Dios. Tenía una pasión por el plan de Dios. Él quería saber y lograr su parte en el plan de Dios. Y número dos, se involucró emocionalmente. Y Dios lo utilizó en gran manera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Otra vez le digo, hay algunos de nosotros que estamos envejeciendo. Le voy a contar algo que he compartido a 2 o 3 personas, pero fue interesante. Hace pocos años estábamos en una conferencia de pastores y hicieron pasar adelante todos los pastores que habían estado por 25 años o algo así. Y pasamos adelante. Y había una cola allí. Yo estaba más primero. Y había 5 personas de este lado mío, porque estábamos en orden de años en Argentina. Entonces yo estaba allí, después uno con más años. Pero antes de eso, honraron como a 5 misioneros que habían fallecido. Y alguien vino y dijo, bueno, han tenido un buen impacto acá. Fue muy lindo. Pero le voy a decir lo que yo dije, lo que yo pensé. Yo estaba aquí, hay 5 personas delante mío con más años en Argentina y están hablando de lo que fallecieron. Yo dije, hay alguien más. Yo quería estar más lejos en la cola. Yo me ríe, pero él no tanto, porque él estaba delante mío. Jóvenes, ustedes son el futuro. Ustedes son el futuro. Y el Señor quiere seguir haciendo su obra acá en Argentina. Y quiere enviar a algunos de ustedes hasta el fin del mundo. Vos y yo necesitamos, voy a terminar dando algunas cosas que creo que debemos hacer como resultado de lo que estamos hablando hoy. Jesús dijo en Mateo 9, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Allí está la misma emoción que tenía Nehemías, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor no va a llamar a todos nosotros al ministerio, pero necesitamos orar al Señor de la mies que envíe obreros. Tu iglesia,
Si tenés un pastor, algún día vas a necesitar otro pastor. Si tu iglesia no tiene pastor, debes ser número 1 en tu lista de oración, orando por un pastor. Si tenés un pastor, debes estar orando por el pastor que ya tenés. Y si tenés un pastor, debes estar orando por más pastores, porque tu pastor no va a vivir para siempre. Y también tu iglesia puede abrir otra iglesia, puede enviar un misionero, pero el Señor de la mies tiene que llamar a los obreros. Entonces, les animo en esta semana a orar toda la semana, y también cuando vuelven, que oren todos los días de esta semana, que el Señor de la mies envíe obreros a su obra, porque hace falta. Necesitamos obreros. Y después, mirando en Nehemías, ¿quieres ser alguien? ¿Quieres ser alguien? ¿Quieres ser famoso? No pienses en la fama del mundo no sirve. Cuando yo pregunté si alguien conoció a alguien famoso, escuché a alguien de mi iglesia decir Dr. Martínez Ferro. Es verdad, él es famoso. Es la única persona que yo conozco de famoso. Bueno, conozco a algunos de sus otros cirujanos que también son famosos. No sé si vieron, hace 2 semanas salieron todos los diarios que separaron 2 mellizos siameses. Eso fue el doctor de nuestra iglesia. Eso fue su equipo. Y cuando leí el artículo, yo digo, yo conozco a él. También conozco a ella. Habían varios del equipo han estado en nuestra iglesia. Y yo buscaba mi nombre a ver si aparecía allí. Y el pastor donde ellos van a la iglesia. Doctor Marcelo predicó acá hace 2 años, creo. Pero si él estuviera en este momento hablando de esto, él diría esto. Una de las últimas cosas que él hizo antes de conocer a Cristo fue lograr el sueño de su mamá, que fue ser invitado al programa de televisión de Mirta Legrand. Y lo logró. Lo he visto el video, algunos de ustedes también han visto el video. Él me ha dicho a mí, dice, me hace enfermar ese video. Verme así como yo estaba, buscando esa fama, buscando esas cosas, y mi actitud que te duda en ese momento. Y poco después de eso, o sea, realmente muy poco tiempo después de eso, porque se dio cuenta en ese momento, logró ese sueño y otros sueños y estaba vacío. Y subió un avión para ir a Italia, para promocionar el libro que había escrito, y una mujer allí en el avión le llegó a Cristo, se convirtió. Y toda esa fama no importa nada. Pero vivir para Cristo sí. Entonces, si querés ser alguien, no busques eso. Eso te deja como dejó al doctor Marcelo antes de que conoció a Cristo, totalmente destruido. Pero buscas algo mejor, que es ser un siervo de Dios. Un siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Orad al Señor de la mies que llama obreros. Ponga tu pasión en conocer y hacer la voluntad de Dios. Involucrate emocionalmente, pero no emociones fabricadas, sino emociones que vienen porque conoces la palabra de Dios. Y cuando tenés que llorar, llorad. Si tu vida no es lo que debe ser y vos te das cuenta, llorad, sentate, llorad, arrepiéntate, arreglá cuentas. Vale la pena. Y después comprometete. No solamente emociones, pero emociones que están seguidas por acciones de perseverancia, preparación y excelencia. Y comprometete delante de Dios de que no te desvíe ni una chica, ni la plata, ni los deportes, ni jugar al fútbol, ni ninguna cosa que hay en el mundo. Mañana vamos a ver 2 más. Pero este hombre fue desconocido. Dios lo utilizó para hacer grandes cosas y vamos a estar mirando algunos de esos esta semana. Pero jóvenes, los primeros 2 son estos. Y si no los tenés en tu vida, no vas a terminar haciendo lo que Dios quiere. Tenés que estar comprometido con el plan de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Tener curiosidad, escudriñar las escrituras. Están llenos de cosas impresionantes. Y más lo lees, más lo amás. Más lo lees, más querés leer. Más entendés, más querés entender. Que sea así. Y cuando ves, hermanos, que en la palabra de Dios, que hay algo que es parte de tu vida que no se está haciendo como la palabra de Dios dice y Dios no está siendo glorificado, responder a eso. Deja que esas verdades afecten tus emociones. ¿Está bien eso? Arrepiéntate, llorad, orad, pedid que el Señor haga la obra. Y como vamos a ver mañana, diga como Nehemías, aquí estoy.
Yo estoy dispuesto a hacer la respuesta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de Nehemías. Te damos gracias por estas primeras características de su vida. Sabemos que son cosas sencillas que sabemos, pero no necesariamente son parte de nuestra vida. Señor, Argentina necesita jóvenes comprometidos. Jóvenes que tienen una pasión para conocer tu plan, no solamente para sus vidas, tu plan para evangelizar el mundo, tu plan para ser discípulos, tu plan para fundar iglesias, tu plan para alcanzar el mundo. Y que ese plan tuyo sea su plan, y que sea su pasión. Te pedimos, Señor, que respondamos a estas dos características que tenía Nehemías, de comprometernos a conocer tu plan y que eso sea la pasión de nuestras vidas. Y segundo, de responder involucrándonos, aún emocionalmente, con todo nuestro ser, para que cuando hay algo que no se está haciendo de acuerdo con tu palabra, que nosotros oramos, que nosotros ayunamos, que nosotros paramos para meditar en eso y sentirlo y orar y responder. Pedimos, Señor, que comiences a obrar en nosotros pensando así. Y, Señor, pido también lo que he pedido a los jóvenes, que aún en esta semana, como el Señor de la mies, que todos tú puedes llamar personas al ministerio. Que llames a muchos obreros a tu mies en esta semana para la gloria de tu nombre. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.